información es de último momento y es la información de la tarde. La denuncia de Fabiola contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Exactamente en el documento figura terrorismo psicológico, algo que se manifiesta también por teléfono, un acoso diario por teléfono. Desde mediodía, desde el momento en que se conoció que Fabiola Yáñez primero había presentado un escrito solicitando una ampliación de indagatoria y luego habló con el juez federal Julián Ercolini, las cosas se van sucediendo a una velocidad inusitada. Primero, porque se conocieron estas declaraciones de Fabiola, que ahora quiere reabrir la causa por violencia de género contra Alberto Fernández y de este modo le da verosimilitud a las fotos que la muestran golpeada, ¿sí? Incluso estando embarazada. Piensen en la gravedad de esto, del presidente que había generado, que había creado el Ministerio de la Mujer. Ahora Alberto acaba de hablar, dijo que todo esto es mentira, pero ¿qué más está pasando, Javier? Sí, Fabiola Yáñez dio vuelta sobre sus pasos y a pesar que en junio había decidido no denunciarlo a su expareja, al presidente de la Nación, al expresidente de la Nación, Alberto Fernández, volvió sobre sus pasos supuestamente por el escándalo que se ventiló el fin de semana sobre este maltrato físico, pese a que su abogado había dicho que no la había y porque golpeado. Alberto, y porque a partir de la madrugada del domingo, cuando trascendió que esto iba a salir publicado en el diario Clarín, todo indica que Alberto Fernández comenzó lo que ella llama un acoso telefónico sobre ella. Exactamente, por eso volvió sobre sus pasos y lo denunció hoy ante el mismo juez con el que se había conectado vía Zoom en junio y había aceptado que había maltrato, pero había planteado que ella no lo iba a denunciar. Ahora, Javier, esta situación, porque ayer hablábamos sobre el tema, ayer hay que decir cuando el abogado de Fabiola, pero también de Alberto Fernández en otras causas, estuvo con nosotros en el piso, no había una denuncia formal. Esto hay que aclararlo. Ayer no había causa, no había una denuncia formal. Pero en algún momento él dijo, bueno, esto es como si le pasara a uno o a otro. No es así. Esto le pasa a un expresidente de la Nación. ¿Hay precedentes de una situación semejante? No, no hay precedentes. Tampoco hay precedentes de la manera de cómo se separaron Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, cosa que ya habría sucedido antes de que él dejara la presidencia de la Nación y se fueran, en teoría, a vivir a Madrid con el pequeño Francisco, hijo de la pareja. Y de alguna manera también nos enteramos ayer por el abogado que ya estaban separados, que están formalmente separados pese a que nunca se casaron. Claro. Y hay muchas desavenencias sobre el acuerdo económico de manutención del pequeño Francisco y por eso también ella siente hostigamiento por parte del expresidente de la Nación. A propósito del abogado Juan Pablo Fioribelo, que estuvo aquí con nosotros, porque era el abogado de los dos, y que en un primer momento dijo, bueno, no hay causa judicial. Ahora Fioribelo está diciendo que él va a representar a Fabiola Yáñez. Esto es lo que acaba de trascender. Por eso le decimos que la información va sucediendo a medida que se las vamos contando. Y que justamente Fabiola es la que le dijo, no doy más, por eso voy a denunciarlo. Pero vamos a meternos en el documento, vamos a hablar de esto con las pruebas. Y el documento que dice, manifestó estar padeciendo lo que definió como terrorismo psicológico por parte de la persona denunciada, que es el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, así como acoso telefónico de manera diaria, dado que el presunto agresor se contacta mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente. Por eso esta es una de las primeras medidas que tomó el juez Ercolini, que hay que ver a quién le deriva la causa, porque recuerden, el juez federal Ercolini, que es el que encuentra las fotos y los chats denunciando la violencia, es un juez que está investigando un caso de corrupción. Hay que ver dónde va a parar la causa, si va a parar a un juez federal de San Isidro, si se considera que no es una causa federal y va a parar a un juzgado común, como un delito penal, como un simple delito, de violencia de género, un delito que no tenga que ver con la corrupción. Y también hay que tener en cuenta que esto se produce cuando se sabe que va a salir publicada la historia, ¿sí? A partir de ahí es que Alberto Fernández, según Fabiola Yáñez en el escrito, la empieza a llamar y por eso ella denuncia acoso telefónico y violencia psicológica. Evidentemente uno puede imaginar que lo que hubo son discusiones y pedidos del expresidente diciéndole no hables. Hay que decir que cuando se establece un sistema perimetral, que lo hemos visto en otras causas de violencia de género, no es solo el no poder acercarse a menos de 300 metros.
La perimetral incluye toda vía de comunicación. No podés contactarla por mensaje, ni por teléfono, ni por un amigo en común, ni por una paloma mensajera. No podés contactarla de ninguna manera. De hecho, lo que queda en claro que le ofrece la propia Fabiola es que si Alberto quiere hablar con Francisco, con su hijo, lo haga a través de la madre de Fabiola Yáñez, va a decir la abuela del chico, que a través de ella puede hablar con el chico, pero ella no quiere saber más nada con él, que no la llame más. Fabiola, recordemos, está viviendo en España, no está viviendo aquí en Argentina, pero también se considera la posibilidad, atención, de que ella vuelva aquí a ratificar la denuncia. Bueno, volvemos a este documento, Javier. ¿Qué más dice? Sí, el juez Ercolini, mientras decide a qué juzgado, a qué fuero va esta causa, que no es de delito federal, sino que por eso tiene que pasar a otro juzgado, le impuso medidas restrictivas a el expresidente Fernández y le plantea que cesen los actos de perturbación o intimidación que directa o indirectamente realice hacia Fabiola Yáñez, tanto en el espacio analógico como en el digital, y le prohibió salir del país. Esto es importante. Alberto Fernández hoy no puede salir del país. No puede, como hace un tiempo lo veíamos, incluso teniendo hasta un desayuno, un almuerzo con Fabiola en España. No puede dar clases en España, no puede salir del país. Esta es una de las medidas que en principio toma el juez. Sí, y yo te diría que esto es solo el comienzo de su decadencia, la denuncia por violencia de género. Pocas veces se ha visto un proceso de decadencia tan acelerado en un expresidente, porque por otro lado, por cuerda separada, corre la investigación por corrupción, que tiene acorralados a su secretaria privada y al marido por contratos de seguros que Alberto Fernández no solo permitió al firmar un decreto, sino además contratos para favorecer a una empresa en los que se interesaba, según demuestran los chats entre el propio Alberto y su secretaria María Cantero. Seguimos con el documento, Javier, porque dice bien claro este punto que marcábamos de no vas a poder salir del país. Exactamente, en el punto 3 está subrayado, ordena la prohibición de salida del país de Alberto Ángel Fernández, no solo para ir a España, donde vive Fabiola Yáñez con su pequeño hijo, a cualquier parte del mundo. Alberto Fernández no puede salir de la Argentina. Enseguida vamos a volver con más detalles porque, como les decía, se están sucediendo repercusiones a medida que van pasando los minutos. Enseguida volvemos con esta que es sin duda la historia del día. Fabiola Yáñez, la expareja del expresidente Alberto Fernández, ratificó una denuncia por violencia, por maltrato. Y entre las cosas que pide y que el juez concede es un cambio en la custodia, porque dice Fabiola que la custodia que ella tiene en España es de confianza de Alberto. Martín. Exactamente, Rolo, es así. Por ese motivo, el juez federal Julián Ercolini le acaba de mandar un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, en el que le pide, y te leo textual, que en forma inmediata arbitre los medios necesarios para reforzar la custodia que tiene Fabiola Yáñez. Y esto que estamos viendo en pantalla es lo que hoy declara Yáñez ante el juez Ercolini. Entre las cosas que le dice es que el personal de custodia que ella tiene es una persona de confianza de la custodia de Alberto Fernández. Más bien pareciera que no es que le vaya a pasar nada, sino que el personal que está ahí de custodia de ella termine contándole a Alberto los movimientos, ¿no? Por ejemplo, y esto me parece que más bien viene por ahí. Tiene que ver con eso. Por eso, entre las medidas que toma el juez, una es esta que estamos contando. Que el Ministerio de Seguridad arbitre los medios, busque la forma para reforzar la custodia de Fabiola Yáñez. Ya sea o cambiándole al custodio, que tal vez apunte más a esto, más que aumentar la cantidad de personas que la custodian, por esto que Fabiola Yáñez declaró en la justicia. Tal vez esto sea un poco exagerado. Lo que no es exagerado es decir, bueno, lo que se conoció el fin de semana, lo que vieron los peritos en el teléfono de María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández, esas fotos de Fabiola golpeada, incluso estando embarazada, esos chats e incluso un video en el cual el expresidente estaría maltratándola a Fabiola, cobran otra actualidad a partir de la denuncia de Fabiola. Quiero decir, ahora se abre un expediente de violencia de género. ¿Dónde irá a parar? Porque esto no sé si esto no es justicia federal. ¿Dónde irá a parar, Martín? Bueno, hay un dato importante de lo que decís. Más allá de los chats y de las fotos que tenía el juez,
estos delitos son delitos que se conocen como delitos de instancias privadas. Si la víctima no los denuncia, no hay ningún juez, Claro. ningún fiscal, más allá de que tenga conocimiento, que pueda investigarlo. Es lo que decía, lo que se supo en un primer momento, por eso el juez Ercolini mandó lo que encontraron a la Oficina de Violencia de Género de la Corte. Ahora Fabiola dijo, sí, quiero denunciar. ¿Y dónde va esto? ¿Al lugar donde se cometieron los ataques? A San Isidro, o sea, la jurisdicción de la Quinta de Olivos. ¿Va a la ciudad de Buenos Aires? ¿A dónde va? Bueno, en principio la causa la va a tener el juez Ercolini, es decir, va a estar en la justicia federal. No me supieron hasta ahora contestar por qué. Medio raro. Porque como bien vos marcás, la violencia de Ella género... no es funcionaria. Exactamente. La violencia de género no es un delito que sea de la órbita federal, es de la órbita de las justicias provinciales o locales. El punto va a ser determinar si las agresiones que denuncia Fabiola Yáñez ocurrieron en la Quinta de Olivos, por lo tanto eso es jurisdicción de la justicia de San Isidro, de la justicia provincial de bonaerense, o si eventualmente ocurrieron en algún otro lado, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Eso va a haber que determinarlo. ¿Te acordás del caso Alperovich? Que Claro. fue condenado y que la Acá. víctima denunció que las violaciones habían ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, pero también en Tucumán. Y en su momento se determinó, por decisión de la Corte, que tramite en la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Ese va a ser un punto importante, saber finalmente en qué juzgado Sí. va a terminar radicada la Porque ahí denuncia. en ese caso ni siquiera sería justicia federal, pasaría a la justicia común, Exacto. un juzgado de garantías en provincia de Buenos Aires. Pero enseguida volvemos con los detalles, insisto, minuto a minuto se van conociendo pormenores del terremoto que desencadenó la ratificación de la denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández.